bienvenidos a esta edición de junio de Exportando Diálogos. Mucho gusto de saludarlos de nueva cuenta. En esta ocasión tenemos un tema nuevo que ofrecerles con, bueno, pues aspectos relevantes a considerar. Y se trata de las normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS, de las cuales pues, nos va a platicar la maestra Nayeli García, abogada de diseño de estrategias preventivas y defensa aduanera. Va a decirnos qué son, cuáles son los aspectos a considerar para no caer en el incumplimiento de estas normas oficiales mexicanas. Bienvenida, Nayeli, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Janet. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco el espacio que me están brindando, así como agradezco a la audiencia que nos acompaña por el tiempo e interés en el tema. No, pues muchísimas gracias a ti de nuevo. Nayeli, ¿qué te parece si iniciamos por esta pregunta básica que nos pudieras platicar para poder comprender de fondo qué son o qué es una norma oficial mexicana? Claro que sí, Janet. Esas son regulaciones técnicas que establecen los requisitos, parámetros, lineamientos, metodologías que se deben cumplir para un determinado proceso, servicio o producto. Como tal, los sujetos obligados a su cumplimiento son aquellos que caigan dentro del campo de aplicación, pero para ejemplificarlo, les puedo mencionar como tales a fabricantes, importadores, prestadores de servicios, entre los que podemos encontrar a los agentes aduanales, comerciantes, incluso ciertas dependencias. Como tal, estas normas son expedidas por las dependencias competentes, como lo puede ser la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, incluso otros organismos como la Comisión Reguladora de Energía y la COFEPRIS, entre muchos otros. Son de carácter obligatorio y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Como tal, la finalidad de cada norma dependerá de la aplicación que se esté buscando. Por ejemplo, existen normas que establecen las características que se tienen que considerar para efecto del envase y embalaje de ciertos productos. Otras tantas que nos establecen los requisitos que debe contener la información comercial, sanitaria, ecológica, de salubridad, de calidad, que deben de tener ciertos productos en el etiquetado o bien incluso en la publicidad de los productos y procesos. Otras tantas nos establecen algunas regulaciones o, por ejemplo, los requisitos que deben contarse para el proceso de elaboración de medicamentos para consumo humano o bien para fines de investigación. Otros tantos nos establecen en el campo de los combustibles, por ejemplo, la calidad de los diéseles, de los petróleos, digamos, es una cadena gigantesca del tipo de normas que básicamente refieren ese tipo de características. Ahora bien, es importante señalar que las NOMS como tal no está acotado al ámbito nacional. La Organización Mundial del Comercio, de la que México forma parte, prevé el derecho de los países de adoptar normas para la prevención y cuidado de la salud de los seres humanos, de los animales, del medio ambiente e incluso en defensa de los propios intereses del consumidor. Muy bien, Nayeli, muchísimas gracias por darnos esta introducción tan clara de lo que son las normas oficiales mexicanas y, bueno, platicarnos acerca de esta parte que existen varios tipos, pero en ese sentido me gustaría entonces que nos platicaras ya abocándonos a lo que son las normas en materia aduanera. Bueno, ¿qué son y en qué radica la importancia de una correcta observancia de? Claro que sí. Como sabemos, la normatividad aduanera está en constantes cambios. En ese sentido, el 26 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación aquel decreto por el cual se modificaron, reformaron, adicionaron y derogaron ciertas disposiciones de la ley aduanera, entre ellas el artículo 52. Lo trascendente de este asunto fue que se estableció específicamente que se consideraría regulaciones y restricciones no arancelarias aquellas contempladas en la Ley de Comercio Exterior, incluyendo las normas oficiales mexicanas. En ese sentido, se abrió una disyuntiva para otorgarle a las aduanas la facultad de proceder al embargo de las mercancías en términos del artículo 151 en su fracción segunda,
en razón del supuesto de actualización del artículo 176, también fracción segunda. Es decir, al considerarse ya las NOMs, como coloquialmente se les conoce, como regulaciones y restricciones no arancelarias, vimos o fue evidente el levantamiento de este tipo de procedimientos por parte de las autoridades. Entonces, lo que empezaron a hacer fue el inicio de procedimientos, el embargo de las mercancías, y bueno, desde luego esto conlleva tanto al agente aduanal como al importador a erogar en gastos y tiempos que bien se pueden evitar si se observa la correcta aplicación de este tipo de normas. Por eso es la trascendencia en este rubro para efecto de evitar esos contratiempos. Cabe señalar que, bueno, las NOMs que como tal generan este incumplimiento de regulaciones y no restricciones no arancelarias son todas aquellas con la salvedad de las normas de información comercial. Ahí sí está acotado en la ley, en el ordenamiento aduanero, que bueno, estas solo es posible su embargo siempre y cuando sea la incidencia detectada a través de visitas domiciliarias o bien de verificación de mercancías en transporte. En caso contrario, esto es en reconocimiento aduanero, bueno, únicamente se procede a su retención en términos del artículo 158, fracción segunda. En mérito de ello, bueno, para nosotros fue trascendental esta publicación que se dio en 2018, porque de ahí se abrió pauta a las aduanas a tener la facultad de levantar más tipo de procedimientos que realmente generan mucho perjuicio para importadores y para agentes aduanales. Muy bien, maestra Nayeli. Pues ahí está la importancia de considerar una correcta observancia de las NOMs en materia aduanera. Vámonos a una pausa, pero al regresar vamos a platicar con Nayeli acerca de algunas recomendaciones y qué aspectos considerar para evitar procedimientos por algunas faltas, ¿no? en las NOMs. Nayeli, nos vemos ahorita y ustedes pues no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Exportando Diálogos con la maestra Nayeli García, abogada de diseño de estrategias preventivas y defensa aduanera, quien nos está platicando acerca de aspectos relevantes para evitar procedimientos por incumplimiento de NOMs. Nayeli, pues ya estamos de regreso. Me gustaría que ahora nos platicaras, por favor, ¿cuáles son los procedimientos más comunes que han atendido al respecto de este tema? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes de ahondar en la pregunta, me gustaría precisar que los procedimientos de los que estamos acotando en esta entrevista derivan del inicio de facultades de la autoridad aduanera con motivo de la presentación de la mercancía a mecanismo de selección automatizado, lo cual la observancia de las incidencias puede ser a través de reconocimiento aduanero o bien de verificación de mercancías en transporte. Entonces, acotado a esto, bueno, las incidencias por lo general derivan porque o tiene su origen en el sentido de que la autoridad realiza el cotejo de la información que consta en los documentos de la operación con aquella que se vislumbra físicamente de la mercancía. Y adicional, pues también muchas veces se apoya en dictámenes de laboratorio. Digamos que son los dos grandes rubros por los cuales hace el inicio de este tipo de procedimientos. Y bueno, como tal, mayoritariamente tenemos incidencias en dos campos, por así decirlo, o para efecto de ejemplificarlo, en las normas de información comercial y en las normas de certificación. Las normas de información comercial, bueno, son aquellas en las cuales la información consta en las etiquetas, en los envases, en los embalajes del producto y que dan información que es de interés para el consumidor y que al final le permite llevar a una toma de decisiones de si está interesado en el producto o no. Y bueno, como incidencias relacionadas con ese tipo de normas, les podría mencionar la NOM 004, que es referente al etiquetado de productos textiles, ropa de casa. También tenemos lo que es la NOM 20, que está relacionada con el etiquetado de pieles, materiales sintéticos,
cueros, curtidos. Tenemos la NOM 15, que está referente al etiquetado de juguetes, así como la NOM 50, que esta es el etiquetado general de los productos, digamos que es como la básica, ¿no? Por así decirlo. También tenemos incidencias en la NOM 028, que se refiere a la información que debe constar en las garantías, en los embalajes y en los instructivos de cualquier aparato electrónico o electrodoméstico. Como tal, bueno, las incidencias, este tipo de mercancías, digámoslo así, puede ser considerado de difícil identificación. Esto es que muchas veces la aduana requiere muestrearlas y esperar un dictamen del laboratorio para que, bueno, le confirme en qué fracción arancelaria cae la mercancía y si está sujeta al cumplimiento de alguna, o más bien a qué norma está sujeta de cumplimiento o no. Por otro lado, también les comentaba, tenemos muchísimas incidencias y ello derivó con motivo de esta reforma que les comentaba de 2018 respecto de las normas de certificación. Así, coloquialmente, podría yo clasificarlas. Y bueno, estas se obtienen a través del apoyo de un organismo de certificación. Como tal, ese tipo de incidencias, para hacerlo más práctico, podría ponerles un ejemplo. Se tuvo una incidencia donde se determinó el incumplimiento a la NOM 031 ENER. Esto porque la información que constaba adherida al empaque de la mercancía no coincidía con el modelo que venía en el certificado de conformidad de producto. En consecuencia, bueno, la aduana desestimó el certificado aún y cuando sí se había presentado. Otro ejemplo que les podría decir fue referente a la NOM 086, que es de la industria hulera, para las llantas que utiliza un vehículo automotriz. En ese sentido, lo que sucedió es que sí se presentó el certificado de conformidad de producto, pero al momento en el que la mercancía se sometió al mecanismo de selección automatizado, ese certificado ya no se encontraba vigente. De hecho, incluso sí se encontraba vigente al momento de que la mercancía cruzó la línea divisoria, pero como tal, ya al momento de modulación no estaba vigente. De igual manera, pues fue desestimado. Otro ejemplo fue en el de la NOM 208. Este se refiere a los sistemas de radiocomunicación que tienen cierta frecuencia por bandas anchas. En como era la mercancía muy complicada de determinar si estaba o no acotada a la norma, se llevó a muestreo, se obtuvo el dictamen y en el dictamen se dijo, ok, bueno, estos eran unos audífonos, si no mal recuerdo, están sujetos a una banda de frecuencia de 2400 MHz. Entonces, la norma acota el cumplimiento a la mercancía que está dentro de esa frecuencia. En consecuencia, bueno, también determinó ese incumplimiento. Y bueno, básicamente son como ese tipo de incidencias las que hemos tenido. Hay otras muy sui generis, por así decirlo. Hubo un momento donde hubo un asunto donde se determinó el incumplimiento a una NOM de seguridad y de métodos de prueba por el hecho de que no se daba cumplimiento al numeral 8.1 de esa norma, que nos establece que la mercancía debe contener la contraseña oficial que denote la conformidad del producto por las personas acreditadas. En consecuencia, bueno, ahí, como vemos, las incidencias, si bien sí son levantadas porque no se da cumplimiento al contenido como tal de la norma, cierto es que muchas veces también son levantadas por este proceso que no se hace de manera correcta para dar el cumplimiento a la norma. Entonces, la verdad es que hay muchos procedimientos que, digamos así, son ilegales porque la aduana hace una incorrecta interpretación de la aplicación de la norma y de las disposiciones aduaneras. Pero cierto es que también muchos procedimientos son determinados de manera correcta porque se exceptúa la mercancía del cumplimiento de la norma cuando sí estaba llamada o bien porque hay un deficiente cumplimiento. Básicamente serían esos los temas. Ok, Nayeli. Bueno, nos queda claro que puede ser muy grave, ¿no?, el incumplimiento de las NOMs, pero ¿nos podrías compartir algún ejemplo de dónde a dónde puede ser o qué conlleva, qué implica una sanción? O sea, para tener idea, ¿algún ejemplo? Sí, claro que sí. Como les comentaba, vayamos un poquito más a las normas de certificación. Las normas de etiquetado no nos generan tanto perjuicio porque, como lo comentaba, incluso no se actualiza el embargo, ¿no? Hay una retención, muchas veces se pide el reetiquetado, entrar al almacén o al depósito y ya, concluye, ¿no? A veces con el pago de multas. En el tema de las normas de certificación, sí es donde hay un riesgo más latente o un perjuicio mayor porque, como tal, bueno, supongamos que traen una mercancía
que está sujeta a exhibir el certificado de conformidad de producto al momento en el que se somete a mecanismo de selección automatizado. Muchas veces traen ese certificado, pero contiene datos inexactos. Entonces, hay posibilidad de subsanar, ¿no? A través de un beneficio, por ejemplo, la regla 3721 General de Comercio Exterior nos permite, ¿no? Bueno, subsanas esos datos porque no ponen en duda la veracidad, vigencia y autenticidad del documento. Pero muchas veces no se trae ni siquiera el documento. Uno se confía o los importadores hacen una mala revisión. Entonces se trae la mercancía, no se trae el certificado, se presenta mecanismo, evidentemente se inicia el procedimiento, embargan mercancía, levantan acta de PAMA, presumiendo la actualización del supuesto de infracción del artículo 176, fracción segunda de la ley aduanera. Esta infracción, a su vez, conlleva al pago de una multa que es en cuantía mayor, ¿no? Es casi el pago de la totalidad de la mercancía nuevamente. Entonces, le genera mucho perjuicio al importador. ¿Por qué? Porque él ya tiene pactados en su logística la entrega en tiempos y fechas, ¿no? Entonces, si la mercancía está embargada, corta con esos contratos que tiene pactados. Sumado a que tiene que presentar medios de defensa, o por lo menos en aduana, de pruebas de alegatos donde acredite, ok, sí, la mercancía no está sujeta al cumplimiento, pero bueno, incluso la aduana tiene 4 meses para emitir la resolución determinante. Entonces es mucho tiempo. Y sumado a ello, muchas veces los costos de almacenaje. Eso es por cuanto hace el importador. Por cuanto hace la agente aduanal, pues evidentemente es casi lo mismo, porque tienen que presentar medios de defensa. Al final, él, de conformidad con el artículo 54 de la ley aduanera, está obligado a la veracidad y exactitud de la información suministrada y declarada en el pedimento de importación. En consecuencia, se le tiene muchas veces como responsable directo. Y volvemos a lo mismo, presentación de medios de defensa, pago de multas, y muchas veces incluso hasta esta discrepancia que se tiene con los clientes, ¿no? Al final los clientes confían, bueno, todos en la cadena logística, de que la operación va a ser rápida y en los mejores términos. Pero muchas veces inicia ese tipo de procedimientos y es donde realmente es complicado que salga a la celeridad que a uno le gustaría. Pues muchas gracias, Nayeli, por compartirnos estos casos tan interesantes que, bueno, hay que tenerlos en cuenta. Y ahora sí, vámonos a esta parte importante, la parte medular de la entrevista, es que nos compartas cuáles son las recomendaciones que nos hacen desde el área jurídica de CAREM, o bien cuáles son los aspectos relevantes a considerar para evitar procedimientos por incumplimiento de normas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, atendiendo justo a los procedimientos de los que tenemos conocimiento, las recomendaciones serían las siguientes. 1, realizar el previo de las mercancías. Sabemos que muchas veces es complicado por el tema logístico, de tiempo y monetario, pero bueno, evidentemente realizar previo nos elimina el riesgo en un casi 100%, ¿no? De presentar alguna eventualidad al momento de presentar la mercancía a mecanismo de selección automatizado. Otra sugerencia que podría mencionarles es revisar a cabalidad que la información que consta en cada uno de los documentos realmente coincida. Muchas veces tenemos el tema de que nos informan, no, es que el modelo de la mercancía es tal, ¿no? Se define como tal este. Entonces, revisando la factura viene un modelo, revisando la lista de empaque viene otro modelo, se hace aclaración en términos de la regla 318 y hay esa discrepancia de información incluso en los propios documentos. Entonces, en ese sentido, también es muy importante revisar a cabalidad la información de cada uno de los documentos. Propiamente como tal, refiriéndome a las normas de información comercial, depende de cada norma lo que especifique, pero bueno, de manera general puedo señalarles que estas deben de constar en idioma español, que la etiqueta como tal se permita o se encuentre colocada hasta su venta o bien hasta su entrega en condiciones normales, que se ostente la descripción genérica de las mercancías. Muchas veces hay que señalar la composición, la cantidad, entre otras, ¿no? Realmente es como tal el debido cumplimiento de los requisitos que exige la norma. Ahora bien, por cuanto hace las normas de certificación como tal, evidentemente verificar que el certificado de conformidad de producto se encuentre vigente al momento incluso de que la mercancía se presenta a mecanismo, ¿no? Sabemos que hay 2 momentos en el que cruza la mercancía la línea divisoria internacional y ya cuando se presenta a mecanismo. Bueno, entonces la recomendación es que
para ambos actos el certificado se encuentre vigente. El documento, ¿no? que avale el cumplimiento de la regulación. Otra situación que hay que observar es justo esto, que la información que consta físicamente de las mercancías coincida con lo que se desprende documentalmente. Y básicamente serían, en el tema de certificados de conformidad, serían esas las recomendaciones. Ahora bien, en el caso de cuando se exceptúa el cumplimiento de las normas, bueno, es muy importante verificar que realmente la mercancía no esté comprendida por la misma aplicación de la norma, porque la mercancía está fuera de la acotación únicamente, o bien porque la mercancía se encuentra dentro de la acotación de excepción. En consecuencia, es importante verificar que realmente sí la mercancía encuadre y que se tenga la información o documentos técnica y normativa que así lo permita acreditar. Evidentemente, desde luego, está la declaración de manera correcta de la información a través del pedimento que ocupa la operación y, bueno, la vigencia, ¿no? O sea, la vigencia de la aplicación de las normas. Pues muchas gracias, maestra Nayeli García, abogada de diseño de estrategias preventivas y defensa aduanera de Karen, por brindarnos y compartirnos estos aspectos relevantes sobre las NOMS. Y bueno, antes de finalizar esta entrevista, no sé si quieres agregar algo más. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, si bien como tal el departamento al que me encuentro adscrita es el de diseño de estrategias preventivas y defensa aduanera, cuyo auge, por así decirlo, ha sido la atención de los procedimientos levantados en contra de los agentes aduanales con motivo de esas facultades de comprobación de la autoridad aduanera. Cierto es que lo que se está buscando es este enfoque también preventivo, ¿no? Como a través de la detección en las fallas de cumplimiento para hacerlas del conocimiento y no reiterarlas, no volver a caer en ellas, y a través también de este exhorto que se les hace a verificar constantemente los cambios en la actividad aduanera, incluso para lo cual Karen cuenta con herramientas como son las circulares que día a día emiten otras direcciones, como es la dirección operativa, y que, bueno, que nos permiten conocer los cambios que vienen, los cambios que se dan, e incluso ciertas dudas que muchas veces se tienen con la autoridad, bueno, se aclaran en ese tipo de circulares y, desde luego, bueno, muchos temas más referentes a la correcta realización de operaciones, que, si insiste, lo que buscamos es, en la medida de lo posible, siempre mitigar ese tipo de procedimientos. Así es, todo un equipo de expertos, como siempre, en cada una de las direcciones de Karen. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en esta edición de junio de Exportando Diálogos. No se olviden de escribirnos, dejarnos sus comentarios aquí en los videos para pues considerar aquellas propuestas o aquellas inquietudes que traigan con algunas temáticas para tratar y abordar en algunos de nuestros programas. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima.